Personajes históricos de la microbiología. Robert Koch nació en Clausthal, un humilde pueblo minero cerca de Hannover, Alemania. Su padre era ingeniero de minas y fue el tercero de 3 hermanos. Fue un niño brillante y se dice que aprendió a leer solo del periódico. Robert Koch, en 1862, fue a la Universidad de Göttingen a estudiar medicina. Allí tuvo como profesor a Henle, quien en 1840 había publicado que las infecciones causadas eran por microorganismos parasíticos vivos. Ya graduado, fue a Berlín por un semestre a las clases de Rudolf Virchow, quien era la gran figura de la medicina mundial. Contribuciones a la microbiología. Desarrollo de la tuberculina. En 1890 anunció el descubrimiento de la tuberculina, un preparado de proteínas de la microbacteria que en un inicio dio lugar a controversia, pues se pensó que sería un remedio para la tuberculosis. Al menos se desarrolló una buena opción para el diagnóstico. Los reconocimientos que obtuvo Robert Koch fueron: en 1885 fue nombrado profesor de la Universidad de Berlín y en 1891 profesor honorario y director del Instituto Prusiano de Enfermedades Infecciosas, denominada desde 1912 Instituto Robert Koch, posición a la que renunció en 1904. Su sucesor fue su asistente de muchos años, George Gaffney. Recibió muchos reconocimientos, distinciones y doctorados honorarios, y en 1905 se le honró con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. En 1883 fue enviado a Egipto y la India como líder de la Comisión Alemana de Cólera. Describió el vibrio y formuló las bases de los métodos para su control, las que se utilizan aún hoy en día. En 1896 viajó a Sudáfrica a estudiar la fiebre bovina, logrando limitar el brote de la enfermedad. Luego viajó a la India y a África a estudiar los problemas de malaria y su control con quinina, haciendo publicaciones en 1898. En 1901 postuló que el bacilo que causa la tuberculosis, tanto la humana como la bovina, no es el mismo, lo que creó controversia. Hoy sabemos que Koch tenía razón. En 1906, luego de recibir el premio Nobel, viajó al África Central para ayudar a resolver la epidemia de tripanosomiasis o enfermedad del sueño, que estaba diezmando a la población local. Su muerte. Murió en 1910 con la certeza de que, en el siglo XX, con personas preparadas e inteligentes, se vencería a la tuberculosis. Soñaba que así ya no habría miseria ni guerras. Él creía que esa sería la base para un mundo mejor. Esther Miriam Zimmer nació en Bronx, Nueva York, en el año de 1922. Fue la primera de 2 hijos del matrimonio de origen judío, formado por David Zimmer y Paulina Giller Zimmer. Su hermano Benjamín nació el año siguiente. Realizó sus estudios en Hunter College en Nueva York, donde se graduó en el año de 1942. La joven decidió que estudiaría bioquímica en contra de los consejos de sus profesores, quienes pensaban que una carrera de ciencias, salvo en el campo de la botánica, ofrecería a las mujeres muy pocas oportunidades. La estudiante continuó en su empeño, acabando su licenciatura en el año de 1946, donde obtuvo su título de máster en genética. Sus contribuciones fueron: en el año 1950, Esther Ledenberg fue la primera en aislar el bacteriófago LATMA, también llamado fago A, un virus de ADN que infecta a Escherichia coli. La transferencia de este trabajo, que fue realizado en el mismo año donde la joven científica leyó la tesis doctoral, significaría uno de los principales hitos de su carrera investigadora. Esta técnica de replicación de placas bacterianas, ideada por la joven investigadora, representó un gran avance. Las copias idénticas de colonias bacterianas conseguirían simplificar enormemente el trabajo de multitud de microbiólogos.
De hecho, el nuevo método de trabajo propició notables progresos en el conocimiento de la genética de las bacterias. Además, tales avances pudieron posteriormente aplicarse a las células más complejas. Esther Ledenberg muere el 11 de noviembre de 2006, a sus 83 años de edad. Multitud de foros de todo el mundo se hicieron eco en su muerte, honrando la gran importancia de sus contribuciones a la genética bacteriana y su enorme valor como científica experimental. Igualmente, en los obituarios destacan su cálida personalidad y su gran afición por la música clásica.